Pero aquí aparece algo extraño. Si los arqueros eran tan eficaces, ¿por qué Roma seguía confiando casi todo en soldados que debían acercarse hasta unos pocos metros del enemigo? La respuesta está en la forma en que los romanos entendían la guerra. Para Roma, una batalla no era simplemente una cuestión de matar al mayor número posible de enemigos. Era una prueba de disciplina, valentía y resistencia. Los romanos tenían una palabra para eso, virtus. Hoy solemos traducirla como virtud. Pero para un romano significaba algo mucho más concreto. Significaba demostrar tu valor frente al peligro. Mirar al enemigo de frente. Mantener tu posición cuando otros huían. Por eso el combate cuerpo a cuerpo ocupaba un lugar especial en la mentalidad romana. Un arquero podía matar a distancia. Un legionario debía avanzar bajo una lluvia de proyectiles, soportar el miedo y enfrentarse cara a su enemigo. Y precisamente ahí estaba el prestigio. Muchos héroes romanos fueron recordados por acciones realizadas en combate directo. Generales, oficiales y soldados que arriesgaron su vida en la primera línea. Sus historias se contaban durante generaciones porque representaban el ideal del guerrero romano. Incluso los entrenamientos reflejaban esta filosofía. Los reclutas pasaban horas practicando con espadas de madera más pesadas que las reales. Golpeaban postes clavados en el suelo una y otra vez. Aprendían a empujar con el escudo, a abrir espacios en la formación enemiga y a luchar en distancias extremadamente cortas. El objetivo no era disparar desde lejos. El objetivo era dominar el espacio que tenían delante. Y mientras otras civilizaciones buscaban mantener la distancia, Roma entrenaba a sus hombres para reducirla lo más rápido posible. Pero esta mentalidad no era solo una cuestión de orgullo. También estaba relacionada con la forma en que Roma hacía la guerra. La mayoría de sus campañas consistían en conquistar territorios, tomar ciudades y mantener el control sobre poblaciones enteras. Para lograrlo necesitaban soldados capaces de ocupar el terreno, mantener posiciones y romper líneas enemigas. Y para eso la infantería pesada era difícil de superar. Sin embargo, esta filosofía tenía un problema. Funcionaba muy bien contra enemigos que aceptaban luchar de frente. Pero ¿qué ocurría cuando Roma se enfrentaba a pueblos que se negaban a combatir bajo esas reglas? La respuesta provocaría algunas de las derrotas más dolorosas de toda la historia romana. Pero antes de llegar a ese momento, debemos entender cómo funcionaba realmente la máquina militar que conquistó el Mediterráneo. La mayoría de las personas imagina al ejército romano como una enorme masa de soldados avanzando al mismo tiempo. La realidad era mucho más compleja. Durante la República, el ejército estaba organizado como una máquina cuidadosamente diseñada. En la primera línea estaban los astati. Eran los soldados más jóvenes, los primeros en entrar en combate. Su misión era absorber el impacto inicial y poner a prueba la resistencia del enemigo. Detrás de ellos estaban los príncipes, hombres con más experiencia, guerreros que intervenían cuando la batalla empezaba a decidirse. Y en la última línea se encontraban los triarii. Veteranos curtidos por años de campañas. La reserva definitiva. Tan importante era su papel que los romanos tenían una expresión famosa. Resa de triarios rediit. Literalmente significaba: la situación ha llegado a los triarii. Era una forma de decir que todo estaba al límite. Pero aquí aparece un detalle que muchos pasan por alto. Roma sí utilizaba armas de alcance. Simplemente no dependía de ellas para ganar una batalla. La mejor prueba es el pilum. A simple vista parecía una lanza, pero en realidad era una de las armas más ingeniosas de la antigüedad. Antes del choque principal, los legionarios lanzaban sus pilum contra las líneas enemigas. Y el diseño era brillante. La punta de hierro estaba pensada para doblarse al impactar. Si atravesaba un escudo, quedaba colgando y lo volvía casi imposible de usar. El enemigo tenía dos opciones: soltar el escudo o seguir luchando cargando varios kilos de hierro clavados en él. Ambas opciones eran un desastre. Y justo en ese momento llegaba el verdadero golpe romano. Los legionarios avanzaban, escudo al frente, gladius en la mano, y encontraban a un enemigo desorganizado, confundido y con su defensa debilitada. La secuencia era simple: desordenar, romper y destruir. Roma no necesitaba miles de arqueros para abrir una brecha. Había creado un sistema mucho más preciso para preparar el combate cuerpo a cuerpo. Y durante siglos, funcionó de manera extraordinaria, pero aquí hay algo que suele sorprender a la mayoría de las personas. Roma sí utilizaba armas de largo alcance.
La diferencia es que nunca dependió completamente de ellas. Mientras otros pueblos intentaban ganar la batalla desde lejos, los romanos utilizaban los proyectiles para preparar el terreno antes del choque principal. Y ninguna arma representaba mejor esa idea que el famoso pilum. A primera vista parecía una simple lanza, pero en realidad era una de las armas más inteligentes de toda la antigüedad. Cada legionario llevaba normalmente dos, uno más pesado para distancias cortas, y otro más ligero para lanzamientos más largos. Cuando llegaba el momento decisivo, cientos o incluso miles de legionarios lanzaban sus pilum al mismo tiempo. El efecto era aterrador. Imagina una nube de hierro avanzando hacia ti, escudos golpeados, formaciones rotas, soldados intentando protegerse mientras el caos se apodera de la línea. Pero lo más brillante estaba en el diseño. La larga varilla metálica del pilum estaba construida para doblarse al impactar. Si atravesaba un escudo enemigo, quedaba colgando de él. Y entonces aparecía un problema imposible. El guerrero podía seguir luchando cargando varios kilos extra de hierro. O podía soltar su escudo. Ambas opciones eran desastrosas. En pocos segundos, una formación perfectamente organizada comenzaba a perder cohesión. Y justo cuando el enemigo intentaba reaccionar, los legionarios avanzaban. Escudo al frente, gladius en la mano, sin dar tiempo para recuperarse. Polibio describió este sistema con admiración. Según él, la combinación entre el lanzamiento masivo de pilum y el ataque inmediato de la infantería romana era una de las tácticas más eficaces que había visto en el mundo antiguo. Los romanos no querían matar al enemigo desde lejos. Querían desorganizarlo, debilitarlo, obligarlo a cometer errores, y después terminar el trabajo a pocos metros de distancia. Por eso el pilum no era el arma principal. Era el primer golpe de una secuencia cuidadosamente calculada. Una secuencia diseñada para romper la resistencia enemiga antes del combate cuerpo a cuerpo, pero existe otra razón mucho más profunda por la que los arqueros nunca ocuparon el centro del ejército romano. Y no tiene que ver con las armas. Tiene que ver con las personas. Porque para un romano, ser legionario era mucho más que un trabajo. Era una identidad. Después de las reformas de Cayo Mario, el ejército se convirtió en una de las principales formas de ascenso social dentro de Roma. Un hombre podía nacer pobre, sin tierras, sin influencia, sin conexiones políticas, pero si sobrevivía a años de campañas militares, podía regresar convertido en alguien respetado. Los veteranos recibían recompensas, tierras, dinero, prestigio, y sobre todo, reconocimiento. Por eso el legionario ocupaba un lugar especial dentro de la sociedad romana. Era visto como la representación física del poder de Roma. El hombre que expandía las fronteras del imperio. El hombre que conquistaba ciudades. El hombre que derrotaba enemigos cara a cara. Y aquí aparece un detalle importante. La gloria militar casi siempre se obtenía en combate cercano. Los relatos heroicos hablaban de soldados que salvaron a sus compañeros, de centuriones que resistieron una carga enemiga, de oficiales que lucharon en primera línea. Rara vez hablaban de un arquero que disparó desde lejos. Porque para la mentalidad romana, el valor debía demostrarse mirando al enemigo a los ojos. Eso explica por qué los legionarios eran admirados. Y también explica por qué los arqueros ocupaban una posición diferente dentro del ejército. La mayoría de los arqueros romanos ni siquiera habían nacido en Roma. Procedían de regiones especializadas en ese tipo de combate. Siria, Creta, Anatolia, Tracia, Numidia. Lugares donde el uso del arco formaba parte de la tradición local desde hacía generaciones. Roma los reclutaba porque reconocía su utilidad, pero rara vez los convertía en el corazón de sus ejércitos. Eran auxiliares, importantes, necesarios, pero auxiliares. Y esa diferencia importaba mucho más de lo que parece. Porque mientras el legionario representaba la identidad militar romana, el arquero representaba una habilidad que Roma prefería contratar antes que desarrollar por sí misma. En otras palabras, Roma respetaba el arco, pero no quería convertirse en un ejército de arqueros. Y esa diferencia cambiaría el destino de muchas guerras, pero la historia se vuelve todavía más interesante. Porque la resistencia romana hacia los arqueros no era solamente militar, también era cultural. Durante siglos, los romanos asociaron el combate con arco a los pueblos del este. Persas, partos, escitas,
y más tarde otros pueblos de las estepas. Todos ellos eran famosos por una forma de combatir que resultaba extraña para los romanos. Atacar desde lejos, golpear y retirarse, evitar el choque directo, desgastar al enemigo poco a poco. Para muchos romanos, aquello parecía una forma poco honorable de luchar. No porque fuera ineficaz, sino porque era completamente opuesta a los valores sobre los que habían construido su ejército. Los romanos admiraban la disciplina de una línea de escudos avanzando junta. Admiraban al soldado que mantenía su posición bajo presión. Admiraban la capacidad de resistir el miedo y seguir avanzando. Por eso, cuando observaban a los grandes imperios de arqueros, sentían una mezcla de respeto y desconfianza. Sabían que eran peligrosos, pero también creían que su propia forma de hacer la guerra era superior. Y durante mucho tiempo parecieron tener razón. Derrotaron a galos, derrotaron a samnitas, derrotaron a cartagineses, derrotaron a macedonios. Una victoria tras otra reforzaba la misma idea. ¿Por qué cambiar algo que funcionaba? ¿Por qué convertir a los legionarios en arqueros cuando las legiones seguían conquistando territorios? El problema era que, más allá de las fronteras orientales, estaba apareciendo un enemigo completamente diferente. Un enemigo que no tenía intención de acercarse. Un enemigo que podía disparar durante horas sin presentar una sola oportunidad de combate cuerpo a cuerpo. Y cuando Roma finalmente se encontró con él, descubrió algo aterrador. Por primera vez en mucho tiempo, toda su filosofía militar podía convertirse en una debilidad. Y ese enemigo tenía un nombre. Los partos, pero la historia no termina en los campos de entrenamiento ni en las teorías militares. Porque detrás de la preferencia romana por el combate cuerpo a cuerpo existía algo todavía más poderoso. La identidad. Roma no solo luchaba de una manera determinada. Roma creía que esa manera era superior. Durante siglos, los romanos asociaron el arco con los pueblos de las fronteras. Persas, escitas, partos, pueblos que combatían desde lejos y evitaban el enfrentamiento directo. Para muchos romanos aquello resultaba difícil de admirar. Respetaban su eficacia, pero no respetaban la forma en que luchaban. Incluso la cultura que Roma más admiraba, la griega, transmitía mensajes parecidos. Piensa en los héroes de la Ilíada. Ulises era famoso por su inteligencia y también por su habilidad con el arco. Pero cuando los griegos imaginaban al guerrero perfecto, pensaban en Aquiles. Y Aquiles no era un arquero. Era el hombre que corría hacia el enemigo. El hombre que luchaba cara a cara. El hombre que dominaba el campo de batalla con su espada y su valor. Y hay un detalle simbólico que fascinó a los romanos. Aquiles no murió en combate cuerpo a cuerpo. Murió por una flecha. Una flecha disparada desde lejos por Paris. Para muchos escritores antiguos, aquella muerte tenía un significado profundo. El guerrero más grande de todos había sido derrotado por el arma menos honorable. Los romanos absorbieron esa visión durante siglos. La encontramos en poetas como Virgilio. La encontramos en los discursos de Cicerón. La encontramos en la forma en que educaban a sus futuros oficiales. Generación tras generación, Roma reforzó la misma idea. La verdadera gloria se encontraba en el combate cercano. Y mientras las legiones seguían conquistando territorios, nadie veía motivos para cambiar. ¿Por qué abandonar una fórmula que parecía invencible? ¿Por qué copiar a los pueblos orientales cuando Roma seguía dominando el Mediterráneo? La respuesta parecía evidente. No había ninguna razón para hacerlo. Y durante mucho tiempo tuvieron razón. Pero entonces apareció un enemigo que luchaba de una forma completamente distinta. Durante siglos, las legiones habían derrotado prácticamente a todos sus rivales. Galos, samnitas, cartagineses, macedonios. Los romanos estaban acostumbrados a que tarde o temprano el enemigo aceptara la batalla decisiva. Y cuando eso ocurría, la disciplina legionaria casi siempre imponía su ley. Pero más allá de las fronteras orientales existía un adversario diferente. Los partos, un imperio inmenso que controlaba gran parte de Oriente, y, sobre todo, un imperio construido alrededor de la caballería y los arqueros. Los partos no querían acercarse, no querían intercambiar golpes, no querían luchar bajo las reglas romanas. Su estrategia era simple: mantener la distancia, disparar, retroceder, y volver a disparar, una y otra vez, durante horas. Imagina ser un legionario romano. Has entrenado toda tu vida para acercarte al enemigo. Tu escudo está preparado para resistir.
Tu espada está preparada para matar. Tu formación está diseñada para el combate cercano. Pero el enemigo nunca se acerca. Cada vez que avanzas, se aleja. Cada vez que intentas alcanzarlo, desaparece. Y mientras tanto, las flechas siguen cayendo. Miles de flechas. Sin descanso. Sin oportunidad de responder. Sin posibilidad de obligar al enemigo a luchar donde tú eres fuerte. Aquello era una pesadilla para cualquier comandante romano. Y lo peor estaba por llegar. Porque en el año 53 a.C., un hombre llamado Marco Licinio Craso decidió llevar a sus legiones al corazón del territorio parto. Lo que ocurrió después no solo provocó la muerte de miles de soldados romanos, también obligó a Roma a replantearse muchas de sus certezas militares. Y la batalla que estaba a punto de comenzar se convertiría en una de las derrotas más humillantes de toda la historia romana, pero Roma nunca ignoró por completo a los arqueros. Cuando una campaña lo exigía, los utilizaba. Y casi siempre recurría a especialistas extranjeros. Los más famosos eran los arqueros cretenses. Durante siglos habían desarrollado una reputación extraordinaria en todo el Mediterráneo. Su precisión era legendaria. Los generales romanos los contrataban para campañas difíciles, especialmente en Oriente, donde el terreno y el enemigo exigían algo más que infantería pesada. También estaban los arqueros sirios, los númidas del norte de África, y otros pueblos que habían convertido el arco en una tradición transmitida de generación en generación. Roma valoraba esas habilidades, pero seguía considerando a esos hombres como auxiliares, como un complemento, no como el corazón de sus ejércitos. Y durante mucho tiempo, aquella decisión pareció correcta, hasta que apareció un enemigo capaz de convertir la mayor fortaleza de Roma en una debilidad. Su nombre era Partía. Y en el año 53 a.C., un hombre llamado Marco Licinio Craso decidió enfrentarse a ella. Craso era uno de los hombres más poderosos de Roma, probablemente el más rico, miembro del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeyo. Pero había un problema. Mientras César acumulaba gloria en la Galia y Pompeyo era celebrado como conquistador, Craso seguía buscando una gran victoria militar que inmortalizara su nombre. Y creyó haber encontrado esa oportunidad en Oriente. Con 7 legiones y cerca de 36.000 hombres, cruzó hacia territorio parto. Esperaba una campaña rápida. Esperaba riqueza. Esperaba fama. Lo que encontró fue una pesadilla. El general parto Sureña comprendió algo que pocos enemigos de Roma habían entendido. No debía luchar como los romanos querían. Debía obligarlos a luchar como los partos querían. Sus jinetes arqueros comenzaron a rodear lentamente a las legiones. Miles de flechas llenaron el cielo. Los romanos formaron la famosa testudo. Los escudos resistían. Pero las flechas seguían llegando. Minuto tras minuto. Hora tras hora. Cuando los legionarios intentaban avanzar, los arqueros se alejaban. Cuando intentaban perseguirlos, eran rodeados nuevamente. Era una batalla imposible. Los romanos habían sido entrenados para alcanzar al enemigo, pero nunca podían alcanzarlo. Craso esperaba que tarde o temprano los partos se quedaran sin munición. Era una esperanza desesperada, porque Sureña había preparado algo brillante. Detrás de sus líneas avanzaban caravanas de camellos cargadas con miles y miles de flechas. Los arqueros nunca dejaron de disparar. Y entonces ocurrió la tragedia. Publio Craso, hijo del general romano, dirigió una carga desesperada para romper el cerco. Quedó aislado, rodeado, y finalmente murió junto a sus hombres. Según las fuentes antiguas, los partos mostraron la cabeza de Publio a las legiones romanas. La moral se derrumbó. El ejército comenzó a comprender una verdad aterradora. No iba a ganar aquella batalla. No iba a escapar fácilmente. Y probablemente muchos no volverían a ver Roma. Cuando terminó la batalla de Carras, alrededor de 20.000 romanos habían muerto. Otros 10.000 fueron capturados. Fue una de las derrotas más humillantes de toda la historia de la República. Pero también fue una lección. Roma descubrió que incluso la máquina militar más poderosa del mundo tenía límites. Y lo más importante, aprendió. Julio César prestó mucha más atención a los arqueros auxiliares. Los emperadores posteriores ampliaron el uso de tropas especializadas. Y poco a poco Roma comenzó a adaptarse, porque esa fue siempre una de sus mayores fortalezas. No la perfección, sino la capacidad de aprender después de una derrota.
Por eso los romanos no rechazaron los arqueros porque fueran inútiles. Los rechazaron porque durante siglos no los necesitaron. Hasta que un día descubrieron que existían enemigos contra los que la valentía, la disciplina y las espadas no eran suficientes. Y cuando comprendieron esa verdad, cambiaron. Esa capacidad de adaptarse fue una de las razones por las que Roma logró sobrevivir durante siglos y construir uno de los imperios más influyentes de toda la historia. Si esta historia te sorprendió, escribe en los comentarios qué aspecto del ejército romano te impresionó más. Y si quieres seguir descubriendo los secretos de Roma, sus guerras y sus personajes más fascinantes, suscríbete a Historia Eterna.